Te damos la bienvenida al podcast de Alberto Martínez, un espacio para pensar sobre temas de interés para nuestra comunidad. Te invitamos a reflexionar, sin consignas vacías, sin golpes bajos y sin miedo a hacer las preguntas difíciles, porque detrás de cada conflicto hay una historia, detrás de cada institución hay trabajadores y detrás de cada silencio suele haber una verdad esperando ser dicha. Hay decisiones judiciales que parecen referirse a un caso concreto, pero en realidad terminan definiendo qué clase de Estado estamos construyendo. En Rosario, la Cámara Penal de Apelaciones convalidó el ingreso de la policía a una vivienda sin orden judicial, aproximadamente 12 horas después de una balacera. El procedimiento había sido dispuesto desde el Ministerio de Seguridad a partir de las imágenes analizadas mediante el sistema LINCE. La discusión podría parecer técnica, si existía o no flagrancia, si la urgencia continuaba vigente o si el seguimiento mediante cámaras permitía ingresar sin autorización judicial. Pero lo que estaba en juego era mucho más importante. No se discutía solamente un allanamiento, se discutía hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo sobre una vivienda particular sin que intervenga previamente un juez. El caso comenzó luego de una balacera contra una casa en la zona sur de Rosario. Según la investigación, 2 personas se desplazaban en bicicleta, efectuaron disparos y regresaron a una vivienda de donde habrían salido. Las cámaras permitieron reconstruir ese recorrido. 12 horas después, la Policía de Investigaciones ingresó al domicilio y detuvo a un adolescente de 17 años. No tenían orden judicial. Y aquí aparece la primera pregunta. Si hubo tiempo para revisar imágenes, reconstruir trayectorias, cruzar información, identificar una propiedad y organizar un operativo, ¿por qué no hubo tiempo para solicitar una orden de allanamiento? La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena consideró que ya no existía una urgencia inmediata que justificara prescindir de la orden judicial. La Cámara, mediante una resolución del camarista Tomás Orso, revocó esa decisión. Para hacerlo, reconfigura la figura denominada flagrancia virtual. El Código Procesal Penal santafesino establece que puede existir flagrancia cuando el presunto autor aparece en un registro audiovisual inmediatamente después de cometer el delito. La tecnología puede ser una herramienta legítima. Las cámaras pueden ayudar a identificar personas, reconstruir recorridos y obtener pruebas. El problema aparece cuando la palabra inmediatamente comienza a estirarse hasta perder su significado. La Cámara sostuvo que la urgencia no debía concentrarse desde la balacera, sino desde el momento en que el sistema terminó de identificar la vivienda. De ese modo, 12 horas se convirtieron jurídicamente en 2 horas y media. Pero la ley no dice que la inmediatez comience cuando el Estado termina de procesar la información. La vincula con la comisión del delito. Ese cambio no es menor. Si la urgencia comienza cuando la propia administración concluye el análisis, la duración de la flagrancia queda parcialmente en manos de quienes investigan. Pueden pasar 12, 20 o 30 horas procesando imágenes y una vez identificado el domicilio afirmar que la urgencia acaba de comenzar. Así, una excepción diseñada para situaciones inmediatas puede transformarse en una herramienta ordinaria de investigación y una vivienda puede ser allanada sin orden judicial muchas horas después del hecho. La casa no es una avenida, no es un espacio público ni una dependencia estatal. La inviolabilidad del domicilio constituye una de las garantías más antiguas y fuertes de cualquier sistema constitucional. Por eso, la orden judicial no fue creada como una formalidad burocrática. Existe para que alguien independiente del Poder Ejecutivo determine, antes del ingreso, si el Estado tiene derecho a atravesar esa puerta. Cuando el control llega después, la garantía ya fue restringida. El juez puede declarar válido o inválido el procedimiento, pero ya no puede evitar que la policía haya ingresado, requisado la vivienda y reducido a sus ocupantes. El control posterior no reemplaza al control previo. También resulta preocupante que la orden haya partido del Ministerio de Seguridad. Se dijo que era una instrucción administrativa transmitida dentro de una institución verticalizada, pero no se estaba organizando un patrullaje ni distribuyendo móviles. Estaba ordenando el ingreso de funcionarios armados a una casa particular. La cadena de mando puede explicar cómo se transmitió la decisión, no puede reemplazar la orden judicial. En este caso, también deja un mensaje contradictorio para los policías.
Durante años se les enseñó que para ingresar a una vivienda sin orden podrían provocar la nulidad del procedimiento, un sumario administrativo o incluso una investigación penal. Muchos agentes realizaron secuestro de armas o drogas y luego vieron anuladas sus actuaciones porque la justicia consideró ilegítimo el ingreso. Ahora aparece otra regla. Cuando el procedimiento forma parte de la política oficial, cuando fue ordenado desde el ministerio y cuando está comprometido el relato gubernamental de eficacia, los límites pueden volver a ser más flexibles. El mensaje práctico es peligroso. Procedan primero, la justificación podrá construirse después. Pero si mañana otro tribunal adopta un criterio distinto, quienes aparecerán identificados en el expediente serán los policías que ingresaron y firmaron en las actas. No necesariamente por los funcionarios que dieron la orden. Otra vez, el agente puede convertirse en fusil institucional. La decisión también fue acompañada por un discurso mediático que presentó garantías constitucionales como tecnicismo. Se afirmó que las discusiones no suman porque el procedimiento permitió esclarecer un delito. Ese razonamiento confunde resultado con legalidad. Una actuación no se vuelve legítima cuando únicamente resulta eficaz. La seguridad y la legalidad no son caminos opuestos. El Estado debe perseguir delitos, pero debe hacerlo dentro de las reglas que limiten su propio poder. Ese es el núcleo de la discusión. El filósofo Giorgio Agamben advirtió que las medidas excepcionales pueden dejar de ser respuestas transitorias y convertirse en formas habituales de gobierno. La norma continúa escrita, pero la aplicación se flexibiliza por razones de urgencia, necesidad o eficacia. No hace falta declarar formalmente un estado de excepción. Alcanza con que las excepciones comiencen a repetirse, se normalicen y terminen pareciendo procedimientos ordinarios. En este caso, la tecnología amplió la capacidad de sospechar. El Ejecutivo ordenó el ingreso, la policía lo ejecutó, la justicia lo convalidó posteriormente y una parte del periodismo explicó que las garantías podían esperar. Esa consecuencia es la que debemos mirar porque la excepcionalidad no suele distribuirse de manera igualitaria. Es razonable preguntarse si un procedimiento semejante se habría realizado con la misma naturalidad en una torre céntrica, en un barrio cerrado o en la casa de una persona con influencias políticas y abogados disponibles. Las excepciones suelen ensayarse primero en barrios populares y personas con menor capacidad para defenderse, como por ejemplo, en Barrio Las Flores. Pero las garantías constitucionales no cambian según el código postal. La vivienda de una familia humilde posee las mismas protecciones que cualquier otra. Por eso, en este caso, no se defendió solamente un allanamiento, se defendió una forma de concebir la seguridad, un modelo en el que la tecnología amplía la sospecha, el Poder Ejecutivo gana capacidad para restringir derechos y el control judicial previo comienza a ser sustituido por una revisión posterior. Investigar una balacera era una obligación, solicitar una orden judicial también lo era. La legalidad no debe ser una explicación construida después del procedimiento. Tiene que ser el límite establecido antes de actuar. Hoy algunos celebran porque la vivienda estaba vinculada aparentemente con una investigación criminal, pero las garantías no fueron creadas solamente para proteger a quienes consideramos inocentes, respetables o semejantes a nosotros. Fueron creadas para limitar al Estado. Hoy fue la puerta de ellos, mañana puede ser la de cualquiera de nosotros. Soy Alberto Martínez, como digo siempre, quien quiera oír que oiga, y les agradezco por escuchar estas reflexiones. Nos vemos en la próxima, gracias. Esto fue el podcast de Alberto Martínez, un espacio para pensar lo que muchas veces se prefiere callar. Gracias por escuchar. Si te pareció interesante, colabora difundiéndolo entre tus contactos y dejando tu like o me gusta. Ese gesto simple ayuda mucho a que este contenido llegue a más personas. Si está a tu alcance, también podés colaborar voluntariamente mediante Mercado Pago al alias Confianza Soberana. Tu aporte nos ayuda a crecer y sostener este espacio. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir reflexionando sobre temas de interés para nuestra comunidad.